Hola amigos, ¿cómo estáis? Desde luego, la rueda de prensa de Trump está dando la vuelta al mundo a la velocidad de la luz. Es muy complicado intentar siquiera interpretar el mensaje que nos envió Trump a todo el mundo, por la sencilla razón de que ni él mismo lo sabe. Nada de lo que digan las cabezas de la hidra se puede tomar en serio. Han hecho del mundo un estercolero, y ahora en tiempos de la inteligencia artificial, no tienen ni puñetera idea de cómo arreglarlo. Si hoy no ha estallado todavía una guerra nuclear, solo es debido a la templanza de Rusia, pero no sé cuánto podrá aguantar, porque una cosa es evidente. Zelensky está haciendo todo lo posible para provocar de Rusia una respuesta nuclear. Lo que está haciendo en Kursk es alucinante, y solo para ofrecérselo a Trump como un regalo en su toma de posesión. Ayer los rusos dieron a conocer que ya han muerto 50.000 soldados en Kursk, entre ucranianos y personal de la OTAN a los que hay que sumar los heridos. Las cantidades ingentes de material militar destruido en Kursk tienen unas cifras para marear a cualquiera, y sin embargo hay noticias de que esto de Kursk no ha hecho más que empezar. Porque al parecer, esto solo ha sido una tentativa para conocer la respuesta rusa, y dicen que la OTAN tiene ya preparadas miles de fuerzas de élite ucranianas para continuar la invasión. ¿Será ese el momento en el que Rusia se verá obligada a sacar a relucir las armas nucleares? El canal ucraniano Legitimny dijo, que con su conferencia de prensa, Trump destruyó la narrativa principal de Zelensky, de que Ucrania estará en la OTAN. Y el político Oleg Tsarev está convencido de que existe una conexión directa entre la conferencia de prensa del nuevo presidente estadounidense y la cancelación del viaje a Kiev del enviado especial de Trump para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, Keith Kellogg. Esto puede interpretarse como una señal de Trump a Zelensky de que no está satisfecho con la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk, ni con la retórica de Zelensky, ni con los ataques con misiles en territorio ruso reconocido. Ya que cancelar una visita tan importante es siempre una señal, dijo Oleg Tsarev. El experto militar, autor del canal de Telegram Russian Engineer, Alexei Vasiliev, señaló que Trump escapó maravillosamente de la trampa de sus promesas de detener la guerra en 24 horas. Dijo que necesitará por lo menos 6 meses. Así Trump se defendió de las críticas de las élites gobernantes estadounidenses, que reciben enormes cantidades de dinero del conflicto en Ucrania. Trump anunció inmediatamente adquisiciones coloniales, desautorizando así las afirmaciones de que está dispersando las posiciones estadounidenses. Crea euforia entre la población por la ampliación de las fronteras del país, y en esta situación, la tesis de que Trump entregó Ucrania ya no se aplicará, dijo Vasiliev. Y aquí estamos los europeos, aguantando lo que nos echen porque nuestros gobernantes están todos al servicio de las élites imperialistas de Estados Unidos. No tienen vergüenza. El último capítulo vergonzoso ha sido el de Georgia, donde la Unión Europea y sobre todo Macron, había apostado por que la presidenta diera un golpe de Estado y no reconociera las elecciones. Porque el partido ganador es prorruso y no quiere abrir contra Rusia un frente como el de Ucrania. Primero decía que no abandonaría el palacio presidencial. Pero cuando llegó el momento, la expresidenta georgiana Salome Zurabishvili salió corriendo del palacio, y de Georgia, y se dirigió rauda y veloz a Estados Unidos a por lo suyo. Dejando tirados a todos los que había prometido que encabezaría una manifestación para evitar que el nuevo presidente tomara el cargo. Y una mierda, ya está en Estados Unidos, donde le ofrecieron un puesto como becaria en el Instituto McCain. Pero, ¿qué pasa con sus promesas de estar con los manifestantes hasta el final? Seguramente dirá, ¿pero qué pasa? ¿Os lo habíais creído? Por lo tanto, los manifestantes, que recientemente celebraron una mesa festiva en la avenida Rustaveli, pueden seguir comiendo kebabs y masliks, e incluso cantar canciones y bailar danzas georgianas, pero ya no pueden cambiar nada. Otro fracaso de la Unión Europea en bloque. Y aquí hay que recordar de nuevo al inglés Rishi Sunak, que nada más pasarle los trastos del poder al nuevo primer ministro inglés, salió echando hostias hacia Estados Unidos donde ya tenía instalada a su familia. Es una vergüenza, gobiernan la Unión Europea pero al servicio del imperio estadounidense. Ahora Zelensky veremos por dónde tira. De momento dicen que antes de que entre Trump, la actual administración estadounidense
anuncia una ayuda a Ucrania de tal magnitud que tiene recursos suficientes para la guerra durante 6 meses, de ahí el cambio de tren de 24 horas a 6 meses. Si los europeos no se dan por vencidos, entonces tal vez unos meses más, un año como máximo. Las negociaciones de paz serias entre Rusia y Estados Unidos no se desarrollarán rápidamente y los límites de las esferas de influencia dependerán del resultado de la guerra. No es descartable que Putin incluso se niegue a reunirse con Trump, y por eso Zelensky está haciendo lo indecible para que Rusia responda a sus desafíos con armas nucleares, y salir corriendo hacia su búnker para multimillonarios que dicen se está construyendo en la isla caribeña de San Bartolomé. El presidente ucraniano compró propiedades en la isla de San Bartolomé, más conocida como la isla de los multimillonarios. Así lo informan fuentes francesas. Se destaca que actualmente en la villa se está construyendo un búnker subterráneo por un valor de 17,8 millones de euros. Por lo tanto, en estos momentos y los 2 meses anteriores, todo el mundo estamos esperando a ver cómo se comporta en la realidad, el elefante en la cacharrería. Rusia ha tenido motivos para un ataque nuclear contra la OTAN, pero las nuevas armas como los Kinzhal, la poderosa artillería termobárica rusa, y sobre todo, los drones FPV kamikazes de fibra óptica, además de la exhibición del Oresnik, a modo de aviso, están desequilibrando el frente de una manera abrumadora sobre la OTAN. Basándonos en el resultado de varios días después del intento de avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk, finalmente podemos afirmar que fue completamente ineficaz. Las tropas rusas derrotaron al grupo enemigo que avanzaba y en algunos lugares lanzaron un contraataque. El ataque de ayer de la OTAN, a Engels, merece una atención especial. El ministro de Defensa ruso Andrei Belousov informó a Putin sobre los resultados de la ofensiva de enero de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk. El objetivo de este ataque era Bolshoye-Soldatskoye, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania no lograron ocupar ni siquiera la primera aldea en el camino, aunque el equipo pudo llegar hasta allí y desembarcar tropas. El agotamiento de los recursos de la OTAN está afectando enormemente la situación, y Sirski teme perder su moneda de cambio si no comienza a reducir la línea del frente con la posterior consolidación de las formaciones de defensa. Las consecuencias del fracaso de las tropas ucranianas en pasar a la ofensiva en los días 5 y 6 de enero, se hicieron sentir rápidamente. Uno de los puntos de partida de ataques anteriores de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la aldea de Ruskoye-Porezhnoye, quedó bajo control ruso. Al oeste, unidades rusas llegaron a la aldea de Staraya Sorochina, preparándose para acercarse a Malaya Lokna, el principal bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania al norte de Sudzha. En la propia zona de Sudzha, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen una situación similar. Las unidades ucranianas abandonaron la aldea de Makhnovka, lo que proporciona a las tropas rusas buenas posiciones de partida para un ataque al principal puesto de la OTAN en territorio ruso. Los éxitos de la OTAN en agosto jugaron una broma cruel a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta vez la inteligencia rusa conocía los planes de Kiev para arreglar algo. Como resultado, los batallones de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encontraron completamente armados y con reservas listas. El grupo Kursk de las Fuerzas Armadas de Ucrania está mejor equipado que todas las demás unidades, pero sufrió pérdidas tanto de equipo como de personal. Y los planes del comando de Kiev de ampliar su cabeza de puente en la región de Kursk se vieron frustrados. Al no tener éxito en el frente, las Fuerzas Armadas de Ucrania recurrieron nuevamente a su táctica favorita de llevar a cabo ataques terroristas en lo más profundo del territorio ruso. Ayer fue atacado un depósito de petróleo en Engels, región de Saratov, no lejos del aeródromo donde tiene su base la aviación estratégica rusa a más de 500 kilómetros de la frontera de Ucrania. Las consecuencias del ataque fueron extremadamente graves. El fuego continúa propagándose, envolviendo otros tanques, lo que provocó nuevas explosiones. El gobernador Buzargin informó que 2 empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia murieron durante la extinción del incendio, y uno acabó en el hospital. El humo de la instalación en llamas es visible desde casi cualquier parte de Engels y las autoridades locales han declarado el estado de emergencia.
Al mismo tiempo, los blogueros señalan que, según la doctrina militar actual, Rusia tiene motivos para un ataque nuclear. Un ataque a los portadores de armas nucleares y la infraestructura relacionada podría convertirse en un pretexto para el uso de armas nucleares tácticas. En la historia del ataque a Engels, muchos prestan atención al hecho de que Kiev declaró abiertamente su responsabilidad por el ataque. Es como si estuviera pidiendo a gritos una respuesta nuclear, enfatizando que el ataque se llevó a cabo en un depósito de petróleo que sirve al aeródromo donde tienen su base los bombarderos estratégicos con armas nucleares. Una fuente del Kremlin dijo que los líderes militares quieren abstenerse de ataques masivos contra Ucrania hasta que Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, después del ataque de ayer a Engels, se decidió lanzar un ataque masivo con misiles en respuesta. La fuente añade que esta vez el objetivo de los misiles de cruceros era Kiev. Concretamente, un ataque para abrir boca, ya se ha llevado a cabo en Ucrania. La planta de fabricación de motores de aviación Motor Sich en Zaporozhye fue atacada. Ucrania no publicó fotografías del lugar de llegada, que al parecer fue con bombas guiadas termobáricas, pero hizo circular imágenes de civiles heridos. Vladimir Rogov, representante de la Administración Civil Militar de la región de Zaporozhye, comentó sobre el incidente. Señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron derribar bombas guiadas termobáricas rusas con misiles Bukeme, que apuntaban a los talleres de Motor Sich, donde se fabrican drones de ataque y se reparan motores de aviones para los cazas ucranianos. Y a estas mismas horas de hoy 9 de enero, las batallas por Kursk en Sud han comenzado. El ejército ruso está asaltando la zona fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La región de Kursk sigue siendo escenario de feroces hostilidades, donde el grupo de tropas rusas del norte están trabajando para expulsar a la OTAN de bastiones de importancia estratégica. Los enfrentamientos más activos se producen en la línea entre los asentamientos de Gevo y Kurilovka, así como en las zonas forestales cercanas a Sudzha, en la frontera con Ucrania. En las últimas horas, los combates se han extendido a las zonas de Staraya Sorochina, Makhnovka y Bondarevka, donde las fuerzas rusas están intentando consolidar sus posiciones, a pesar de la tenaz resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se sabe que durante este periodo llegó a la región un importante contingente de tropas ucranianas, incluidos más de 132 militares, entre los que se encontraban soldados de unidades de operaciones especiales de un batallón de reconocimiento independiente. Esto confirma la intención de Ucrania de fortalecer su defensa en este sector. Los informes desde el lugar indican que las Fuerzas Armadas de Ucrania están intentando contraatacar en un intento de impedir un mayor avance de las tropas rusas, y en la zona del asentamiento se ha desarrollado una situación especialmente tensa. Sótanos donde, según datos de inteligencia, se están reuniendo las fuerzas ucranianas listas para la defensa, o para un posible ataque. También se informa que hay reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la vecina región de Sumy, lo que puede indicar preparación para acciones a mayor escala. El Grupo Norte continúa ejerciendo presión, utilizando artillería, aviación y unidades terrestres para neutralizar las posiciones ucranianas fortificadas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.